¿Preparados? Necesito ver a todos atentos ya para empezar. Nosotros estamos en la tercera lección de una serie en la cual estamos estudiando al enemigo, a Satanás y a los ángeles caídos. Entonces, como ustedes saben, la parte de escuela dominical es temática, es decir, tenemos un tema por trimestre. Este es el tema que quiere el Señor nos ayude a conocer el enemigo y a pelear correctamente con él, según lo que la Sagrada Escritura nos enseña, entendiendo que vivimos en un tiempo de mucha ignorancia y esa ignorancia es utilizada por el enemigo para entonces vencernos en las batallas. Hoy vamos a iniciar por leer de la Biblia una descripción del diablo y de los hijos del diablo. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él habla con personas y les dice esto. Prestemos atención porque son palabras fuertes, pero debemos entenderlas bien. Dice así Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Prestemos atención entonces a esta descripción para saber cómo es este enemigo nuestro. Primero nos dice que, vamos a empezar por lo último que dice, es que él es mentiroso y padre de mentira. Entonces, tenemos que con cuidado revisar esto porque una de las tretas del enemigo es no decir todo mentira, sino mezclarlo con verdad. Y entonces necesitamos ir a la Escritura para saber cuál es la verdad completa. Bueno, pero él le dice a ciertas personas que ellos son de él. Esto es terrible, dice, sois de vuestro padre, sois hijos del diablo. Y da una razón, dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Esa es una característica, no ha permanecido en la verdad. Vamos a estudiar también cuál fue entonces el pecado de Satanás, cómo fue que dejó su estado en el cual estuvo en la verdad, pero no permaneció en ella. Y cómo en su intención está siempre el dañar como el homicida. Ahora, cuando nosotros leemos esto, queremos que no se dirija a nosotros, ¿verdad? El ser humano dice, eso se lo está diciendo Jesús, ¿quién sabe a quién? Muy malo, a alguien muy malo que también es considerado hijo del diablo, pero quisiera que leamos Efesios 2:2 para que entendamos cuán seria es también la condición del hombre. Dice así Efesios 2:2. Bueno, desde el 1 voy a leer, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esta es una descripción, oigan hermanos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esos son los mismos hijos del diablo de los que hablaba ahí. Pero lo otro que dice el versículo 3 es lo que debería impactarnos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la voluntad de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ser hijos de desobediencia es estar bajo ese dominio del diablo. Desear hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Satanás es el primer pecador. Ese es el que cometió pecado primero. Y la Biblia nos dice qué clase de pecado fue ese. Quisiera leer para ustedes 1 Timoteo 3:6.
Cuando el apóstol Pablo le está dando instrucciones a la iglesia de quién tiene el carácter apropiado para llegar a ser un anciano en la iglesia, les dice esto. 1 Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Atentos, miren, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hay la posibilidad de que alguien que es nuevo, entusiasta tal vez, pero nuevo en la fe, en el cristianismo, sea considerado para un oficio, pero que eso es muy peligroso porque le puede llevar a esta cosa, envanecerse. ¿Saben lo que es eso? Enorgullecerse de lo que ahora sabe, de la posición que tiene, porque sea como sea, la posición de los oficiales es una posición de dignidad, y eso lleva a la persona entonces a sentirse grande, y ese es el pecado de envanecimiento, y cae, dice, en la condenación del diablo. Entonces, la índole, aquí se nos está describiendo qué clase de pecado fue el del diablo. Fue un pecado de envanecimiento, de orgullo, de no tomar su lugar, o como dice Judas capítulo 6, Judas solo tiene un capítulo, el versículo 6 de la epístola de Judas, cuando está hablando de los ángeles caídos, dice lo siguiente, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Oigan lo que hicieron entonces los ángeles caídos. Dicen, no guardaron su dignidad, sino que de eso es de lo que se trata. Entonces ese pecado de orgullo, de arrogancia, es el que lleva a decir no cuando Dios dice sí, y a decir sí cuando Dios ha dicho no. Presten atención a eso, porque esa es actitud diabólica. Hoy le decimos cosas diabólicas a muchas cosas que realmente son superstición. Y eso es lo que estamos tratando de contrarrestar. Que la gente ve satánico en todo. Y recuerdan ustedes hace años cuando decían que los pitufos eran diabólicos y que todas esas tonterías. Yo no sé si es una buena fábula o no, en qué sentido diga, pero ven donde no deben verlo. Aquí es donde nosotros debemos verlo. Si usted, cuando Dios ha dicho sí, usted dice no, eso es una actitud diabólica. Si cuando Dios ha dicho no, el ser humano dice sí, eso es diabólico. ¿Entienden? Porque ese es el pecado de Satanás. No darle a Dios la gloria y no someterse a Dios, sino decirle no. Ahora entonces pensemos, ¿se está usted comportando como el diablo, como los ángeles caídos, que no guardan su dignidad? Entonces, ahora bien, hay una relación entre los enemigos de Dios. Decía un autor que así como el amor por algo une a los que aman esa cosa en común, ¿verdad? Todos los que les gusta algo se unen porque tienen algo en común, le aman. Así también, todos los que odian algo se unen. Y Satanás y sus demonios están unidos en su odio y en su aversión hacia Dios. Y entonces los hijos de desobediencia siguen ese mismo camino. Ahora bien, nosotros hemos leído, y dice la Escritura, que Satanás es llamado príncipe, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, lo leímos ahí, pero necesitamos saber en qué sentido él es príncipe, porque hay una enseñanza que no es correcta, en la cual las personas piensan que cuando Adán pecó, él entregó su dominio del mundo a Satanás y que por eso Satanás es príncipe. Pero realmente eso no tiene un sustento bíblico. ¿En qué sentido entonces Satanás es príncipe? Bueno, es realmente que se alían con él, los que tienen su misma mentalidad, le siguen.
Porque esa frase que Cristo dijo en Lucas 4:6, cuando Él está en la tentación a Cristo, le dice a Jesús que lo adore. Dice, y que si lo adora le dará los reinos del mundo. Y le dice, porque a mí me han sido entregados. Hermanos, eso es porque Él es un mentiroso. Por eso dijo eso. Los reinos del mundo no le pertenecen a Satanás, ni nunca tampoco le pertenecieron a Adán para que Él se los diera a Satanás. El ser humano fue creado como un administrador de la creación que le pertenece a Dios, y Dios es siempre dueño de todo. Entonces, si nosotros tenemos esto claro, vamos a entender que ese dominio o potestad que Satanás tiene, sí, sobre los impíos, es así solo por causa del pecado. Es en ese sentido porque sí, la Biblia nos habla eso, ¿verdad? De que las personas sin Cristo, dice Hechos 26:18, Colosenses 1:13, la potestad de Satanás, están bajo el dominio de Satanás. ¿Cómo? Por causa del pecado. Voy a leerlo tal vez para que lo tengamos ahí. En Hechos 26:18, eso es lo que se describe. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo alguien pasa de estar dominado por Satanás a Dios? Para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la manera en que un ser humano sale de la potestad del diablo. Creyendo en Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, ahora es trasladado al reino de Cristo. Y Colosenses 1:13 dice algo que nos puede ayudar también. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿cuándo el ser humano es librado de esa potestad de las tinieblas? Cuando deposita la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando arrepentido de sus pecados va y cree que Jesús con su sangre le lava, pasa de esa potestad de Satanás a la potestad a la de Dios. Entonces, para que tengamos esto claro, no, los reinos del mundo no le han pertenecido nunca a Satanás ni le pertenecen. El dominio que Satanás ejerce sobre el ser humano es por causa del pecado. Ahora, desde que el ser humano pecó, Dios hizo una promesa y más bien le pudiéramos llamar una sentencia. En Génesis 3:15, que todos lo conocemos, le llamamos el protoevangelio, es decir, el evangelio predicado desde el principio en Génesis, hace una sentencia contra la serpiente. Lo que pasa, y sabemos que esa serpiente, según lo que le habíamos leído en lecciones pasadas, es Satanás. Las personas piensan que la ejecución de esa sentencia es futura. Pero la Biblia nos enseña que la ejecución de esa sentencia anunciada en Génesis 3:15 se cumple en Jesucristo cuando Él viene a este mundo. Vamos a leer entonces Juan 12:31. Dice Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, ¿cuándo? Ahora, en el ministerio terrenal de Jesucristo. Y en la cruz del Calvario se da ese aplastar la cabeza de la serpiente, de lo que había sido prometido. Entonces, por decirlo así, el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo inicia la ruina de ese reino diabólico, de ese reino de maldad, de pecado. Leamos Marcos 3:27. Si no pueden buscarlo, anótenlo ahí para que después los estén revisando, porque a veces vamos rápido en la escuela dominical. En Marcos 3:27,
se nos dice algo bastante importante. Prestémosle atención. Dice Jesús: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, y oigan esta frase, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Ahora sí, ¿de qué está hablando Jesús? Vuelvo a repetirlo. Jesús está poniendo un ejemplo, dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, si antes no lo amarra, porque él no se va a dejar. Pero ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué estaba Jesucristo hablando antes? Leamos el versículo anterior. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Entonces, habían acusado a Jesús de ser, de echar fuera a los demonios por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios. Entonces Jesús comienza a razonar con ellos con respecto a lo que realmente sucede cuando Él viene a este mundo y expulsa los demonios. Él está diciendo que para esto, para que Él pueda hacer eso, Satanás debe ser atado. Ese es el nombre fuerte del cual Jesús está haciendo comparación. Entonces, el reino de Dios vino, ya llegó. Voy a leer un versículo que nos dice Lucas 11:20. Sabemos que inició, no está todavía plenamente, pero ya inició. Y dice, cuando precisamente hablando de Cristo, echando fuera demonios y haciendo todas las maravillas, dice así Lucas 11:20, mas, es decir, pero, si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, oigan lo que está diciendo, si eso es cierto, si de verdad Jesucristo echaba fuera los demonios, si lo hacía por el dedo de Dios, entonces la consecuencia es esta: ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Bendito Dios, el reino de Dios vino a este mundo, un mundo que estaba oscuro, dominado del pecado. Y en ese sentido es que Satanás es príncipe, dominar con su engaño todo el mundo. Pero viene la luz de Dios en Jesucristo su Hijo y ata a ese hombre. ¿Y por qué? Porque ha venido el reino de Dios. Entonces, esto nos da una manera diferente de pensar. Lamentablemente tenemos muchos creyentes en el mundo que no entienden esto y viven oprimidos con cosas que no son ciertas al respecto de Satanás. Tenemos que conocer al enemigo y tenemos que conocer cuál es su situación para que nuestra batalla contra él sea la correcta y no basada en supersticiones. Entonces, el ministerio terrenal de Cristo inicia la ruina del reino diabólico porque el reino de Dios ya llegó y Cristo confirma así esa derrota. Voy a leer Lucas 10, 17 y 18 que dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esas son las palabras de Cristo. Él está diciendo, eso está sucediendo porque está siendo echado Satanás. Lo están expulsando, se le está quitando ese dominio que ha venido ejerciendo. Y ahorita vamos a ir a ver unas citas en el Apocalipsis que nos describen muy claramente esto. Pero en Hebreos 2:14 también la Biblia nos habla en este lenguaje. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién es él? Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, participa de la naturaleza humana. Y aquí nos dice la razón: para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ese es su imperio, el imperio del pecado que trae muerte. Pero entonces ahora Jesús con su muerte le da fin. Ahora, ese fin a veces lo que nos confunde es que pensamos que es un fin definitivo. No es el inicio de su fin, por decirlo así. Porque Él sí es un enemigo que ha sido herido mortalmente, pero que todavía tiene actividad. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, vamos, Mateo 12:29. Leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 29. Es la pregunta que Jesús hace. Lo mismo del asunto del dominio de Cristo, el Rey que ha venido expulsando a los demonios. Vuelvo a leer, 28 y 29, dice, pero si yo, dice Jesucristo, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, que es el dedo de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso lo tenemos claro, el reino de Dios ha llegado porque el Rey vino. Porque, y ahora esta es la frase que necesitamos ahora empatar con lo que se nos describe en Apocalipsis 20, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Bueno, esto es lo que realmente sucedió. Ahora, vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, desde el versículo 9 al 12, para que entendamos todo esto que hemos visto en los evangelios, que se afirma ahí, es lo que se describe en esta visión de Apocalipsis 12. Entendemos, hermanos, que por mucho tiempo algunos han tenido una visión de que el Apocalipsis todo tiene que ver con cosas que no han pasado y que pasarán algún día. Pero no es así, es una descripción de la iglesia militante y triunfante. Es decir, la iglesia que tiene lucha en este mundo, pero que tiene victoria porque Cristo le da la victoria. Eso es lo que es el Apocalipsis. Entonces veamos Apocalipsis capítulo 12 y veremos que los versículos 9 al 12 nos describen eso que Jesús ha dicho. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Versículo 11. Y ellos, los cristianos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ahora sí, advertencia. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Debemos pedir al Señor ese auxilio de su Espíritu para ver qué es lo que significa esto en la luz de los evangelios que hemos leído. El Rey vino, ese del que habla aquí Apocalipsis 12, el hijo de la mujer al cual él intentaba matar, vino, y como él es rey, triunfó sobre él, sobre Satanás, y ese aplastar su cabeza que estaba predicho desde Génesis ocurrió con la muerte de Jesucristo. Lo leímos ahí en Hebreos. Por medio de la muerte vence al que tiene el imperio de la muerte.
Eso está sucediendo en la cruz del Calvario. ¿Por qué es tan importante? Porque necesitamos entender claramente cuál es la posición del enemigo. Si no tenemos claro eso, nosotros vamos a vivir derrotados. O pensando como algunos presentan al diablo como si fuera alguien igual de poderoso que Cristo, que estamos viendo a ver quién gana. Jamás es así. No es así. Vemos a Jesucristo, la simiente de la mujer, aplastando la cabeza de la serpiente. Y entonces nos dice aquí, todos estos símbolos que dice, está siendo atado. Cuando Jesús viene, dice, lo está atando para que no engañe más al mundo entero. Y entonces ahora va a saquear su casa. ¿Qué es lo que hace la iglesia en este mundo? Sino saquear la casa del hombre fuerte. ¿Ven qué diferente? Ustedes y yo, del ejército de Cristo, vamos marchando y las puertas del Hades, las puertas de los dominios diabólicos no prevalecerán, porque nosotros vamos en el poder de Cristo, que ya venció, a derrotar al enemigo. Y así ha sido desde que Cristo y sus apóstoles estaban hace 2000 años. Fueron por todo el mundo botándole las puertas a las fortalezas diabólicas. Satanás, que engañaba al mundo entero, ya no lo puede engañar ya no tiene ese dominio completo, ya no tiene tinieblas enteras en el mundo, sino que ahora va la luz. Desde ahí, recuerden las palabras de Cristo: Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la labor de la iglesia de Cristo. Pero si la iglesia no va entendiendo que su labor es segura por la victoria de Cristo, entonces tropieza y tiene más derrotas. Entonces, lo que nosotros hemos leído ahorita en Apocalipsis 12 establece la posición actual del diablo. Eso es lo que es. Ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos. El engañador ya no tiene completo poder sobre este mundo. Y la iglesia, que son los cristianos, ya le han vencido. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero. Pero por eso les digo que tengamos bien la perspectiva. ¿Cuándo fue derramada la sangre del Cordero? No es algo que ocurrirá, es algo que ocurrió. Entonces nosotros debemos ver así la victoria sobre el dragón, algo que ya ocurrió. Y entonces así entenderemos que sí, que esa descripción que luego viene en Apocalipsis 20 sobre Satanás siendo atado con una cadena, se refiere precisamente a las palabras de Cristo. Ese hombre fuerte ha sido atado. Ese ya no tiene dominio sobre todo, no puede impedir. Esta es la frase que tal vez nos ayude a entenderlo. Como Jesucristo vino y ató al hombre fuerte, ya no puede Satanás impedir el avance del reino de Cristo. ¿Lo ven? No puede impedir el avance del reino de Cristo porque ahora ha sido atado, ha sido echado fuera. Entonces tenemos que ver que eso es lo que significa ese encadenamiento o encarcelamiento. Ahora, vean qué interesante, porque en Lucas 8:31 los demonios le hacen una petición a Jesús. Ustedes recuerdan el episodio, es el del endemoniado gadareno que tenía una legión de demonios. Y en el versículo 31, cuando Jesús los va a expulsar, dice que los demonios dijeron esto, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Parece entonces ser que ese abismo es donde ellos merecen estar, pero tienen permiso de Dios de andar por aquí. Y eso es como tenemos que verlo. Permiso que Dios les da, como Jesús les dio permiso de ir a los cerdos. Pero su lugar es el abismo.
Ahora, si entendemos esto, tiene más sentido esa visión del Apocalipsis cuando dice que del abismo subió humo y de ahí salían todos aquellos seres descritos como langostas, demonios, que vienen a hacer una labor ¿verdad?, de destrucción en el mundo. Pero eso es como tenemos que verlos. Y la Biblia, según leímos ahí en Judas 6, nos describe que eso es lo que ocurrió con los demonios. Fueron enviados al abismo al cual pertenecen. Aunque, como vemos, tienen por ahora permiso de salir de ahí. Entonces, tenemos por lo menos hasta ahora, y si no, necesito que me envíen consultas si algo les quedó no entendieron bien. Pero lo que debíamos hasta este momento poder creer de que la Biblia nos enseña es que nuestro enemigo, porque sí tenemos un enemigo, ¿verdad? Una de las cosas que dije en la primera lección es que los que creen que no hay diablo son los que están más engañados por el diablo. Entonces, sí hay un enemigo, pero necesitamos entender que es un enemigo que ha sido vencido por Cristo y sobre el cual nosotros venceremos finalmente. Que esa victoria de Cristo sobre Satanás se dio en la cruz, pero que la iglesia como cuerpo de Cristo tendrá victoria definitiva sobre Satanás también. Romanos 16:20. Romanos 16:20. Oigan las palabras del apóstol Pablo. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Lo que se está describiendo es que así como Cristo, la cabeza de la iglesia, aplastó a Satanás en la cruz, nosotros también tendremos victoria ya completa sobre él. Y entonces dice, eso sí, en breve. O a veces esa palabra en breve se traduce también, rápidamente lo hará. Entonces, una cosa más para recordar, que hay una sentencia sobre el diablo, y la sentencia fue en el Edén, en la caída del hombre. Y la ejecución de esa sentencia fue en el Calvario. Un autor que estuve leyendo comparaba esto, tratando de ilustrarlo, con lo que es un relámpago. Un relámpago, nosotros vemos la luz del rayo, que le llamamos nosotros, ver un rayo, pero todavía no oímos, porque la luz viaja muchísimo más rápido y hasta después oímos el bombazo de lo que fue el trueno. Bueno, hay cosas así. En esto podríamos pensar, el rayo ya cayó sobre él en la cruz, pero nos damos cuenta hasta después, en el tiempo, de ello. Como que el efecto de esa victoria es retrasado. Entonces, es algo que ya ocurrió, pero que nosotros el efecto lo estamos oyendo después. Satanás fue herido de muerte, pero hasta que no sea enviado para siempre al lago de fuego, lo cual describe también Apocalipsis, seguirá tentando y oponiéndose al reino de Dios. Pero vuelvo a insistir, quiten de su mente esa idea de que es una lucha entre poderes iguales, porque no es así. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos hacia Satanás? Debemos entender esto. Luchamos contra un enemigo furioso porque está mortalmente herido. Por eso es que leímos, ¡ay de vosotros, habitantes del mundo! Satanás ha descendido a vosotros, echado de su dominio. Y dice, es echado, y como él sabe que tiene poco tiempo, va a dañar. Por eso es que leamos Santiago 4:7, para tener la perspectiva correcta. Someteos pues a Dios, resistid al diablo
y huirá de vosotros. Bueno, con toda esa información que tenemos, ¿cuál es la intención? Que aprendamos nosotros a pelear la batalla cristiana. A veces, al ver todos estos versículos de victoria de Cristo sobre Satanás, las personas se van a otro extremo y entonces dicen, ya Satanás está vencido, lo tengo aquí debajo del pie, y etcétera, y ya no. No es eso lo que la Biblia nos enseña. Nos dice que Él es peligroso, que anda ahí y que nosotros debemos someternos a Dios y resistir al enemigo para que Él huya. Porque también nos dice la Sagrada Escritura la terrible posibilidad de que usted le dé lugar al diablo. ¿No lo dice Efesios así? No deis lugar al diablo. Y si dice no deis lugar al diablo, es que puede usted darle lugar al diablo. ¿Cómo? Cediendo ante sus tentaciones. Satanás es tentador, pero la decisión de ceder es suya. Usted cede o cae en sus trampas. Por eso es que queremos quitar de la cabeza esa cosa de que si alguien es un gran adúltero, es que tiene un espíritu de adulterio. No, es un adúltero, eso es lo que es él. ¿Entienden? ¿Quién le tentó al adulterio? Satanás. Y él cae en el adulterio, él es responsable de su pecado. Y así con los demás, porque ustedes saben que esa es la doctrina dañina que tiene mucha gente, echándole la culpa al diablo por todo lo que ellos hacen. No es así. Pero ¿cómo se pelea esa batalla? Nos dice someterse a Dios. Pregunta, ¿se está usted sometiendo a Dios? Si usted no se somete a Dios, entonces no crea que Satanás va a huir. Usted va a caer en la trampa del Satanás. Ahora, en la misma línea nos dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿No ven ustedes la conexión que tiene, la manera en que las personas están viviendo con ceder ante Satanás? Si usted no busca a Dios, si no se somete a la palabra de Dios, no está resistiendo al diablo. Las manos suyas van a estar sucias y vivirá en ese doble ánimo que es. Estaba hablando con mi hija, de veras que esto me impresiona, que cada vez salen nuevos diagnósticos de patologías que son la excusa para el pecado. Y entonces resulta que ahora media humanidad es bipolar. ¿Pero qué significa ese diagnóstico? Es esto que estoy leyendo aquí. Gente de doble ánimo. Pero todos ustedes y yo, si nos dejamos, también nos comportamos bipolares. Eso es un pecado. Usted debe aprender el dominio propio. Usted debe aprender a decirle no a Satanás y sí a Cristo. Y no simplemente decir, es que me diagnosticaron que soy bipolar y por eso hago esto. Eso no sirve en el día final. Usted tenía que luchar contra su tendencia, cualquiera que haya sido, de deprimirse, desanimarse demasiado, de no saber luchar contra las dificultades. Y pónganme atención, mis hermanos, de ninguna manera estoy siendo insensible ni llamándolos a ser insensibles contra el que sufre cosas así en su mente. Porque estamos en un sistema que ayuda a eso, a que la persona se justifique. Pero ¿qué dice la Biblia de que cómo se corrige el pecado? Y lo hemos estudiado antes. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Nosotros vivimos en una sociedad dominada de engaños. Y entonces justifican las personas sus pecados, unos con patologías porque no creen en la palabra, otros echándole la culpa al demonio. No es así. Él es tentador y ustedes y yo somos responsables de aprender a pelear la batalla, sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo, diciéndole no a Satanás. Esa es la manera en que se pelea esta batalla. Ahora, para terminar con una nota de confianza, leamos juntos lo que dice 1 de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18, debemos entenderlo bien. Ya vamos terminando. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado.
Y ahora dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así que fuera todo pensamiento que dice que un cristiano puede ser endemoniado y que se le metió Satanás otra vez y se le salió y se le volvió a meter. No es así, no es así. Aquí dice, ahora sí, pero prestemos atención a todo el versículo porque dice que no practica el pecado el que ha nacido de Dios. Y con eso es lo que estamos tratando, con gente que no ha nacido de Dios y por eso están dominados del pecado. Pero que cuando nace de nuevo, entonces es la hora de Cristo, sellado por el Espíritu Santo que dice, este le pertenece a Dios, Jesucristo lo compró con su sangre, el maligno no le toca. ¿Es ese usted? Usted puede decir, sí, débil, sí, con de todo, pero Satanás no puede tocarme ni arrebatarme de las manos de Jesucristo. Esa es la manera diferente, porque hoy en día tenemos cristianos derrotados porque tienen ese concepto equivocado de Satanás. Ahora, el hecho de que no nos pueda tocar no significa que no nos va a atacar, ¿sí? Atacará. Pero si usted de verdad es de Dios, busca a Dios, usted es nacido de nuevo, se somete a Dios, no le podrá vencer. Bueno, lo que quería en esta sesión era tener bien claro con la clase de enemigo que nosotros estamos lidiando para que aprendamos luego a pelear la batalla. Porque solo leo para ustedes y terminamos Efesios capítulo 6, 12 y 13, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No podemos aprender a pelear la batalla si usted no conoce a su enemigo. Tenemos que conocer el enemigo. Estamos en particular hablando de Satanás, pero tenemos otras cosas de qué hablar, porque hay un enemigo aquí adentro en el corazón, que es nuestra naturaleza pecaminosa, que es la que nos lleva a ceder ante esas tentaciones de Satanás, y de eso también vamos a hablar. Vamos a tener receso, que el Señor los bendiga, y si hay dudas, por favor, contácteme, después las veremos. Dios los bendiga.